¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con ánimos para iniciar esta segunda clase de educación ambiental que estamos haciendo como Brigada Ecológica. Y hoy vamos a hablar de un tema que está súper relacionado con la clase pasada. De hecho, se podría decir que esta es la continuación de esa clase. Y bueno, vamos a hablar sobre la sensibilidad climática. Hoy día probablemente el video va a ser un poco más corto, pero es una información un poco más compleja que la anterior. Bueno, antes de pasar en específico a qué es la sensibilidad climática, hay que comprender el concepto de concentración, en este caso de CO2. Bueno, las concentraciones en general se miden por partes por millón, que es un concepto que a mí me ha costado entenderlo, de hecho lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, que es la cantidad de unidades de alguna sustancia, en este caso sería el CO2, que hay por cada millón de unidades de este conjunto. Ahora no importa que nos aprendamos específicamente este concepto, sino que lo que interesa es el aumento de las cifras de las concentraciones. Bueno, en 1960 había aproximadamente una concentración de 300 partes por millón de CO2, pero hoy en la actualidad, o sea, específicamente en 2019, había una concentración de 410 partes por millón. Esto significa que cada año aumenta entre 2 a 3 partes por millón. Y el año pasado se registró la mayor concentración desde hace aproximadamente 6 millones de años. Y se especula que para 2050 esta concentración podría duplicarse. Y ahora sí podemos pasar al concepto de sensibilidad climática. Y bueno, ¿qué es la sensibilidad climática? La sensibilidad climática es el aumento de la temperatura a nivel global que podría producirse si es que esta concentración de CO2 se duplicara. Y bueno, cuando yo empecé a estudiar esta materia, esta información que estoy dando ahora, no entendía por qué se hablaba solamente de el CO2 y no de otros gases de efecto invernadero que existen. Entonces lo pregunté a un profesor que estaba dando este curso y me explicó que era porque principalmente todos los estudios que se han realizado se hacen con este gas de efecto invernadero, pero que en todo caso se busca el equivalente de los otros gases de efecto invernadero y se pasa a el CO2. Entonces, teóricamente los estudios tienen la concentración de todos los gases de efecto invernadero. Bueno, y ahora, ¿cómo se determina ese aumento de la temperatura? Bueno, se hacen estudios principalmente a través del comportamiento de los procesos atmosféricos tras la duplicación de los gases de efecto invernadero. Entonces, aquí entra el tema del vapor de agua, que en la anterior clase dije que hoy día la íbamos a ver como mucho más en profundidad, ya que el vapor de agua tiene mucho que ver con los procesos atmosféricos, principalmente, por ejemplo, con la creación de nubes, las precipitaciones, las nubes de hielo que se forman. Entonces, a través del vapor de agua, nosotros podríamos medir cuáles son las posibles consecuencias de esta duplicación de las concentraciones de CO2. Esto se hace computacionalmente, ya que, por ejemplo, si es que yo aumento la temperatura global, van a aumentar obviamente las emisiones de CO2 y estas emisiones de CO2 se van a sumar a las concentraciones de vapor de agua, por lo que aquí habría que ver si es que aumentaría quizás mucho más la temperatura o quizás podría disminuir tras, por ejemplo, aumento de precipitaciones, de nubes de hielo. Pero lamentablemente no es así, sino que todos los estudios han lanzado que probablemente puede aumentar desde 1 grado Celsius hasta los 6, hasta más grados Celsius, que es un informe que va a lanzar ahora durante fines de este año el IPCC, que todavía no salen concretamente los resultados de estas investigaciones, pero hay sospechas muy fuertes de que sí, probablemente aumente hasta más de 6 grados Celsius de aquí a 2050, que es cuando se duplicaría esta concentración del CO2. Y ahora, ¿por qué es tan complicado prepararnos para lo que podría ocurrir? Bueno, como veíamos, los resultados van desde 1 grado Celsius hasta 6 grados Celsius, entonces hay una gran variedad de cosas de cómo el ser humano podría reaccionar. Y ahora entramos nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer para estar mayoritariamente preparados? Bueno, lo primero que hay que hacer es bajar nuestras emisiones de CO2 para que esta variedad sea mucho más
pequeña y podemos estar mucho más preparados para cuando este momento ocurra, y obviamente que no sea lo más catastrófico, que serían más de 6 grados Celsius. Así que eso es lo principalmente que quería hablar esta clase, sobre lo importante, lo muy muy importante, además de lo que ya vimos en la clase pasada, que es bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero lo más pronto posible. Hay que empezar a tomar cambios radicales, pero obviamente conscientes. No hay que, por ejemplo, voy a dejar de comer carne, no, porque obviamente hay que ir al nutricionista, por favor. Yo no quiero que hagan locuras, que todo sea súper premeditado, pero ojalá que sea luego el cambio, y hay que entender lo importante que es esto. Y esta fue la clase de hoy, espero que les haya gustado, la hayan disfrutado, que la hayan entendido. Si no, así, si tienen preguntas, de verdad, escríbanos, nosotros para eso estamos, para explicar las veces que sea necesario. Y por favor compartan este video para que llegue esta información a mucha más gente, que todos seamos un poco más conscientes respecto a todo lo que está pasando en nuestro planeta. Y que estén bien, nos vemos la próxima semana. Chao.